Creo que ya tenemos edad suficiente para aceptar que Jorge Ibargüengoitia es lo mejor que nos pudo haber pasado a todos en México. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Es un placer tenerlos por aquí una semana más. Ya saben, mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos, sí, por fin, hoy hablamos de Jorge Ibargüengoitia. Hoy toca que hablemos de las instrucciones para vivir en México, esta maravillosa obra del escritor guanajuatense que, insisto, es lo mejor que nos pudo haber pasado a todos en México. Este escritor entrañable de novelas inolvidables como Dos Crímenes o como Estas ruinas que ves, que es una gloria, Las Muertas, que es una delicia cáustica, o La Ley de Herodes, esa colección de cuentos que a uno lo hacen tirarse al piso de la risa. Pero este libro en particular, Las instrucciones para vivir en México, corresponde más a un trabajo son libros que se publicaron de manera póstuma. Este de manera concreta se publicó en 1990. Son libros que se publicaron de manera póstuma porque son la reunión de toda su obra periodística. En este caso concreto son los artículos que fue publicando Jorge entre 1969 y 1976. Estos libros, como también está, no sé, Sálvese quien pueda o Misterios de la vida cotidiana, son el resultado de un trabajo de curaduría del maestro Guillermo Sheridan, el maestro Guillermo Sheridan, a quien también le tengo un cariño enorme y a quien también lo sigo con sus artículos con la misma devoción y con el mismo cariño y con la misma curiosidad con la que leo los artículos de Jorge Ibargüengoitia. El maestro Sheridan se encargó de hacer un trabajo curatorial maravilloso para poder reunir y darles como forma y unidad en distintos temas a toda esa vastísima obra periodística del maestro Jorge Ibargüengoitia. En este caso particular de las instrucciones para vivir en México, que no es un manual de instrucciones, aquí no encontraremos propiamente instrucciones para subir escaleras, tampoco para dar cuerdas a ningún reloj. Aquí lo que encontraremos es la mirada, eso, cáustica, corrosiva, agresiva, pero sobre todo sumamente humorística del maestro Ibargüengoitia, esa capacidad maravillosa que tenía para retratarnos a los mexicanos en su forma más descarada, de la forma que tenía para desnudar nuestras más secretas idiosincrasias. Yo cada que leo a Jorge Ibargüengoitia me da la impresión que estoy leyendo la historia de mis tías o la historia de mis primas, ¿no? La capacidad que tiene para describir cómo nos comportamos los mexicanos cuando estamos de mal humor, o la pésima sensibilidad que tenemos para dar las malas noticias, ¿no? Cómo hemos ido construyendo nuestro panteón histórico, cómo se ha ido poblando ese patio de bronces que tenemos por héroes y las tremendas contradicciones que hay entre uno y otro. El maestro Jorge Ibargüengoitia lo ha hecho de manera impecable. En este libro, de manera particular, hay toda una sección dedicada a los hijos de la revolución, ¿no? Las postrimerías electorales, y ahora en México que estamos justamente pasando un periodo de elecciones donde uno está harto, pero de veras harto de ver en los medios, en las redes sociales, uno no puede hacer nada porque en todos lados había publicidad electoral. Afortunadamente ahorita ya tenemos unas semanas en calma, ya sabemos quién ganó, ya sabemos quién perdió, es decir, ganó la clase política y perdimos los mexicanos, eso es lo que siempre ha quedado claro. Y cuando uno lee estos textos, parece que aunque están escritos en 1971, 72, 73, pareciera ser que fueron escritos la semana antepasada. La forma en la que describe el proceso electoral del 71 y todo lo que pasó del 68, perdón, hasta el 74, pareciera que está escribiendo el proceso electoral de 1910, ahora del 2018 a la fecha, ¿no? La forma tan guayabera que tienen nuestros mandatarios de conducir las riendas de este país. A mí, entre reírme culposamente a la hora de estarlo leyendo, me llegaba esta cosa de nostalgia, de maldita sea, cuánta falta nos hace Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué estaría escribiendo hoy el maestro Jorge Ibargüengoitia? ¿Qué estaría diciendo hoy el maestro Jorge Ibargüengoitia de cómo estamos viviendo? Seguro también estaría espatarrado de la risa y estaría haciendo que nosotros nos despatarráramos de la risa también.
No solo es humor por humor, y eso es una parte que a mí siempre me ha parecido bastante simpática de mucha gente que ha entrado en los libros de Jorge Ibargüengoitia, porque el humor, que evidentemente es una parte fundamental de su obra, de tal suerte que aunque sea un cliché, tengo que llegar a ella porque ahí está y porque no podemos darle la vuelta. Me da la impresión de que mucha gente entra a la obra de Jorge Ibargüengoitia precisamente buscando eso, y no, el maestro Ibargüengoitia no es Polo Polo, no es un estandopero, o en todo caso es un humorista en el más alto sentido, en el sentido que decía el maestro Augusto Monterroso. Hoy estamos llenos de maestros aquí. El maestro Augusto Monterroso decía que el gran humor era aquel que te hacía pensar y a veces, hasta te hacía reír. Esa es la clase de humor del maestro Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia era una persona tan inteligente que sabía ver siempre la cara oculta de nuestros modales. No la cara oculta de la realidad, ¿no? Porque eso es bastante vago y es un lugar muy común. Porque al final del día, él está haciendo una suerte de ficción en sus artículos, aunque están contados en primera persona, aunque es Jorge Ibargüengoitia el que está hablando. Muchas de las personas de las que se vale para decir cosas no existen, ¿no? Ciertas de las tías de las que habla, pues nunca existieron, nunca existió tampoco aquella muchacha que les ayudaba con la limpieza en su casa y que tenía estas pésimas formas de dar las malas noticias, ¿no? Como cuando había llovido, y no está impermeabilizada la casa y había unas goteras tremendas y la chica solo atinaba a decir que por qué estaba tan abombachado el techo, ¿no? Este libro no quiero decir tampoco que sea un libro específicamente para mexicanos, y esto creo que es una cosa de gran ventaja para cualquier persona que quiera entrarle a leerlo. Yo estoy seguro que todos nuestros hermanos latinoamericanos en El Salvador, en Nicaragua, en el Perú, en Chile, en Colombia, en Venezuela, todo mundo que entrara a leer a Jorge Ibargüengoitia se sentiría identificado y encontraría ahí retratado no solo la historia de su república bananera personal, sino la historia de su familia personal. Tendría que reírse un poco porque no queda más al ver retratados estos personajes que son capaces de llegar a la casa que son los vecinos y pasar media hora tocando el claxon, esperando a que la muchacha o los hijos o la esposa salga a abrirles la puerta de la cochera en lugar de bajarse ellos y abrir la maldita puerta, ¿no? Es decir, el maestro Ibargüengoitia en este tipo en estos artículos tenía toda la autoridad moral para burlarse de todos, porque empezaba por burlarse de sí mismo, ¿no? Es decir, él era, ya lo dije al principio, él era un guanajuatense de cuna más o menos ilustre, cosa que le empezó, que le dio muchísimo material a él mismo, porque venía de esta cuna ilustre, venida a menos hundida, él, nieto de un exgobernador de Guanajuato, hijo de un empresario importante, que pierden todo el dinero y la familia se tiene que ir a la Ciudad de México y él tarda muchísimo tiempo en regresar a Guanajuato, y él termina siendo un poco, que el hijo que iba a ser la salvación termina siendo la desgracia, ¿no? Porque pues termina siendo el único varón, su padre muere cuando él tiene meses de nacido, entonces crece entre mujeres, su madre es una eterna viuda, el hijo único, que entonces estas mujeres siembran en él la posibilidad de algún día recuperar no solo el dinero perdido, sino el abolengo. Esperaban que él fuera ingeniero. Yo no sé quién puede esperar que un ingeniero le dé abolengo a nadie. En este caso querían que fuera un ingeniero. Y bueno, pues ya me imagino yo la cara de su madre, de su abuela, el día que llegó a decirles, pues saben que no voy a ser ingeniero, voy a ser escritor de teatro, ¿no? Yo creo que esas mujeres se murieron sin haber nunca asimilado la noticia, y entonces él, a partir de esta historia personal, empieza siempre por burlarse de su familia, por la forma provincial de vivir, porque aparte no es que viviera en una provincia cualquiera, ¿no?
El caso de México, Guadalajara, que por más provincia que es una ciudad cosmopolita, vigorosa, llena de vida, una ciudad cabrona y por tanto bastante seductora. No, es de Guanajuato, el Bajío mexicano, el Bible Belt mexicano, la zona más conservadora. Entonces tenemos a este personaje que termina, a este maravilloso escritor que termina por burlarse de esas idiosincrasias, de esa provincia que siguen asegurando que los atardeceres son más bellos en su pueblo y que no hay churros rellenos más ricos que los que se fabrican ahí. Y entonces él viene con las ganas más despatarrajadas para venir a burlarse de estas cosas, pues ya se imaginarán que lo que debió de haber sido el hijo ilustre de Guanajuato, pues es un tipo que está enterrado ahí, quién sabe en dónde, ahí en un rinconcito de un kiosco, ahí están sus restos con una plaquita que solo dice, aquí yace Jorge Ibargüengoitia, nieto de, como, o sea, como si lo único que hubiera hecho don Jorge hubiera sido ser el nieto de alguien, ¿no? Como si su obra, no tuviera ningún valor. Ese fue el precio que pagó ante los guanajuatenses. Ya no sean gachos pinches guanajuatenses, ya denle chance a don Jorge, que él les dio fama internacional. Nada, lean a Jorge Ibargüengoitia, es una maravilla don Jorge, tiene esta capacidad, otra vez, perdón que insista, pero tiene esta capacidad para saber leernos, para saber reírse de nuestras desgracias, para poder ver un poco detrás de ellas, para poder leer las intenciones de la gente. Yo me acuerdo mucho de un profesor de filosofía, hace ya algunos años que estudié filosofía, que siempre nos decía que ante cualquier cosa que leyéramos en los periódicos, lo primero que teníamos que preguntarnos era quién se beneficia con esto. Creo que Jorge Ibargüengoitia hacía eso, creo que Jorge Ibargüengoitia, antes de plantearse sobre qué iba a escribir, siempre se estaba preguntando quién se estaba beneficiando con las cosas que estaban ocurriendo en el país. Insisto, desde esas grandes reformas electorales, desde las reformas constitucionales, desde las grandes elecciones presidenciales, hasta quién diablos o qué comité de vecinos había elegido poner ese tope en esa esquina, donde terminaba en una cerrada y por tanto no había por qué poner ese tope, ¿no? Ese tipo de maravillas nos describía el maestro Jorge Ibargüengoitia. Nada, esta vez fuimos cortos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gusta, un like. Si comparten, está súper chido. Denle ahí al botón de la campanita. Y lean, por favor, lean al maestro Jorge Ibargüengoitia. Yo soy Jonathan Frías y nos vemos la semana que entra con un nuevo video. Dense.